La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días presenta una grabación íntegra de Santos, la historia de la Iglesia de Jesucristo en los Últimos Días. Tomo 1. El estandarte de la verdad, 1815 a 1846. Narrado por Alan Silva. Capítulo 6. El don y el poder de Dios. Cuando José regresó a Harmony en el verano de 1828, Moroni apareció nuevamente ante él y se llevó las planchas. «Si eres suficientemente humilde y te arrepientes», le dijo el ángel, «volverás a recibirlas el 22 de septiembre». Las tinieblas ofuscaban la mente de José. Él sabía que se había equivocado al ignorar la voluntad de Dios y con darle el manuscrito a Martin. Ahora, Dios ya no le confiaba las planchas ni los intérpretes. José sentía que merecía cualquier castigo que los cielos le enviasen. Agobiado por la culpa y el remordimiento, se arrodilló, confesó sus pecados y suplicó perdón. Reflexionó sobre lo que había hecho mal y lo que podía hacer mejor, si el Señor le permitía volver a traducir. Un día de julio, mientras José caminaba a poca distancia de su casa, Moroni apareció ante él. El ángel le entregó los intérpretes, y José dio un mensaje divino en ellos. Las obras, los designios y los propósitos de Dios no se pueden frustrar ni tampoco pueden reducirse a la nada. Las palabras eran alentadoras, pero enseguida dieron lugar a una fuerte reprimenda. «Cuán estrictos fueron tus mandamientos», dijo el Señor. «No debiste haber temido al hombre más que a Dios». Le mandó a José que se arrepintiera y que fuera más cuidadoso con las cosas sagradas. El registro escrito en las planchas de oro era más importante que la reputación de Martin y que el deseo de José de complacer a la gente. El Señor lo había preparado para renovar su antiguo convenio y enseñar a todo pueblo a confiar en Jesucristo para obtener la salvación. El Señor instó a José a recordar su misericordia. «Arrepiéntete, pues, de lo que has hecho», le mandó, «y todavía eres escogido». Una vez más, él llamó a José para que fuera su profeta y vidente, pero le advirtió que diera oído a su palabra. «A menos que hagas esto, serás desamparado, y llegarás a ser como los demás hombres, y no tendrás más don». En el otoño de ese año, los padres de José viajaron al sur, a Harmony. Habían pasado casi 2 meses desde que José había estado con ellos en Manchester, y no habían vuelto a oír nada de él. Temían que las tragedias del verano lo hubiesen devastado. En cuestión de semanas, él había sufrido la pérdida de su primer hijo, casi había perdido a su esposa, y había perdido las páginas manuscritas. Ellos querían asegurarse de que él y Emma estuvieran bien. Faltando poco más de 1 kilómetro para llegar a su destino, Joseph, padre, y Lucy se llenaron de gran gozo al encontrarse con José en el camino y ver que estaba calmado y feliz. Él les contó de cómo había perdido la confianza de Dios, se había arrepentido de sus pecados y había recibido la revelación. La reprimenda del Señor lo había afligido, pero la escribió para que otras personas la leyeran, tal como hicieron los profetas de la antigüedad. Esa fue la primera vez que él registró por escrito las palabras que el Señor le comunicaba. José también les contó a sus padres que desde entonces Moroni le había vuelto a dar las planchas y los intérpretes. El ángel parecía estar complacido, relató José. «Me dijo que el Señor me amaba por mi fidelidad y humildad». El registro ahora se encontraba guardado de manera segura en la casa, oculto en un baúl. «Emma es mi escribiente ahora», les contó José. «Pero el ángel dijo que el Señor enviaría a alguien para ser mi escriba, y yo tengo confianza de que así será».
La primavera siguiente, Martin Harris viajó a Harmony llevando malas noticias. Su esposa había hecho una denuncia en la corte, declarando que José era un estafador que fingía traducir planchas de oro. Martin ahora estaba a la espera de una citación para testificar en la corte. Tendría que declarar que José lo había estafado, o Lucy también lo acusaría de engaño. Martin presionó a José para que le diera más evidencias de que las planchas eran reales. Quería relatar en la corte todo lo relativo a la traducción, pero le preocupaba que la gente no le creyera. Después de todo, Lucy había inspeccionado la casa de los Smith sin poder dar con el registro. Y aunque había servido como escribiente de José por 2 meses, Martin nunca había visto las planchas, por lo que no podía testificar de que las había visto. José dirigió la pregunta al Señor y recibió una respuesta para su amigo. El Señor no le diría a Martin qué debía decir en la corte, ni tampoco le daría más evidencia hasta que Martin decidiera ser humilde y ejercer la fe. Si no quieren creer mis palabras, no te creerían a ti, mi siervo José, le dijo él, aunque te fuese posible mostrarles todas esas cosas que te he encomendado. No obstante, el Señor prometió tratar a Martin con misericordia si hacía lo que José había hecho ese verano y se humillaba, confiaba en Dios y aprendía de sus errores. A su debido tiempo, 3 testigos verían las planchas, declaró el Señor. Y Martin podría ser uno de ellos si dejaba de procurar la aprobación de los demás. Antes de concluir sus palabras, el Señor hizo una declaración. Si los de esta generación no endurecen sus corazones, declaró, estableceré mi iglesia. José meditó en esas palabras mientras Martin copiaba la revelación. Luego, él y Emma escucharon cuando Martin las leyó para comprobar su exactitud. Mientras leían, el padre de Emma entró en la habitación y escuchó. Cuando terminaron, preguntó de quién eran esas palabras. Son palabras de Jesucristo, explicaron José y Emma. Considero que todo esto es un engaño, replicó Isaac. Déjenlo. Haciendo caso omiso de las palabras del padre de Emma, Martin tomó su copia de la revelación y abordó una diligencia para irse a casa. Había venido a Harmony buscando evidencia de las planchas, y ahora partía con una revelación que testificaba de su realidad. No podía usarla en la corte, pero Martin regresó a Palmyra sabiendo que Dios estaba al tanto de su existencia. Posteriormente, cuando Martin compareció ante el juez, ofreció un sencillo y poderoso testimonio. Con la mano elevada al cielo, dio testimonio de la veracidad de las planchas de oro y declaró que le había dado libremente $50 a José para que hiciera la obra de Dios. Sin evidencias que respaldaran las acusaciones de Lucy, la corte desestimó el caso. Mientras tanto, José continuó la traducción, pidiendo en oración que el Señor pronto le enviara otro escribiente. En Manchester, un joven llamado Oliver Cowdery estaba alojado en casa de los padres de José. Oliver era un año menor que José, y en el otoño de 1828 había comenzado a enseñar en una escuela que se encontraba a unos 2 kilómetros al sur de la granja de la familia Smith. Los maestros como Oliver a menudo se hospedaban con las familias de sus alumnos. Cuando Oliver escuchó los rumores sobre José y las planchas de oro, él procuró alojarse con los Smith. Al principio no pudo averiguar más que unos pocos detalles de parte de la familia. El manuscrito robado y los chismes de la localidad los habían vuelto cautelosos hasta el punto de no hablar del asunto. Sin embargo, durante el invierno de 1828 a 1829, mientras Oliver enseñaba a los niños de la familia Smith, se ganó la confianza de sus anfitriones. Por ese tiempo, Joseph, padre, había regresado de un viaje a Harmony
con una revelación que declaraba que el Señor estaba a punto de comenzar una obra maravillosa. Para entonces, Oliver había dado muestras de ser sincero en su búsqueda de la verdad, y los padres de José le hablaron del llamamiento divino de su hijo. Oliver se sintió cautivado por lo que ellos le relataron, y sintió un profundo deseo de ayudar en la traducción. Al igual que José, Oliver estaba descontento con las iglesias modernas y creía en un Dios de milagros que aún revelaba su voluntad a las personas. No obstante, José y las planchas de oro se hallaban lejos, y Oliver no sabía cómo podría ayudar en la obra si permanecía en Manchester. Un día de primavera, mientras la lluvia azotaba el tejado de los Smith, Oliver le expresó a la familia su deseo de ir a Harmony para ayudar a José cuando terminara el curso escolar. Lucy y Joseph, padre, lo instaron a preguntarle al Señor si sus deseos eran correctos. Al irse a la cama, Oliver oró en privado para saber si lo que había oído acerca de las planchas de oro era verdadero. El Señor le mostró una visión de las planchas de oro y a José esforzándose por traducirlas. Un sentimiento de paz descansó sobre él, y entonces supo que él debía ofrecerse para ser el escriba de José. Oliver no le contó a nadie acerca de su oración. Tan pronto finalizó el curso escolar, él y Samuel, el hermano de José, partieron a pie hacia Harmony, a más de 160 kilómetros de distancia. El camino estaba frío y lleno de lodo, debido a las lluvias de primavera. Y para cuando él y Samuel llegaron ante la puerta de José y Emma, Oliver tenía un dedo del pie congelado. Sin embargo, estaba ansioso por conocer a la pareja y ver por sí mismo cómo el Señor obraba por medio del joven profeta. En cuanto Oliver llegó a Harmony, se sintió como si siempre hubiese vivido allí. José habló con él hasta bien entrada la noche, escuchó su historia y contestó sus preguntas. Era evidente que Oliver tenía una buena formación, y José aceptó de buen grado su ofrecimiento de servir como escribiente. Tras la llegada de Oliver, José se dispuso primeramente a asegurarse un lugar para trabajar. Le pidió a Oliver que redactara un contrato en el que José prometía pagarle a su suegro la pequeña casa de madera donde él y Emma vivían, así como también el granero, las tierras de cultivo y un manantial cercano. Teniendo presente el bienestar de su hija, los padres de Emma aceptaron las condiciones y prometieron ayudar a calmar los temores de los vecinos con respecto a José. Entretanto, José y Oliver comenzaron a traducir. Trabajaron muy bien juntos, semana tras semana, con frecuencia, estando Emma en la misma habitación haciendo sus faenas cotidianas. En ocasiones, José traducía mirando a través de los intérpretes y leyendo en inglés los caracteres de las planchas. A menudo le resultaba más conveniente trabajar con una sola piedra de vidente. José colocaba la piedra de vidente en su sombrero, apoyaba el rostro en el sombrero para bloquear la luz y miraba detenidamente la piedra. La luz que provenía de la piedra brillaba en la oscuridad y revelaba palabras que José dictaba, y Oliver las escribía rápidamente. Siguiendo la dirección del Señor, José no intentó traducir nuevamente lo que había perdido. En vez de ello, él y Oliver siguieron adelante con el registro. El Señor reveló que Satanás había seducido a hombres inicuos para que se llevaran las páginas, cambiaran las palabras y las emplearan para sembrar dudas en cuanto a la traducción. Pero el Señor le aseguró a José que él había inspirado a los antiguos profetas que prepararon las planchas, a que incluyeran otro relato más completo del material perdido. Confundiré a los que han alterado mis palabras, dijo el Señor a José. Sí, les mostraré que mi sabiduría es más potente que la astucia del diablo.
A Oliver le encantaba servir como escribiente de José. Día tras día, escuchaba conforme su amigo iba dictando la compleja historia de dos grandes civilizaciones, los nefitas y los lamanitas. Él fue aprendiendo acerca de reyes justos y reyes inicuos, de pueblos que cayeron en el cautiverio y que fueron librados, y de un profeta de la antigüedad que utilizaba piedras de vidente para traducir anales encontrados en campos cubiertos de huesos. Al igual que José, ese profeta era un revelador y un vidente bendecido con el don y el poder de Dios. El registro testificaba una y otra vez de Jesucristo, y José y Oliver vieron cómo los profetas dirigían la iglesia en la antigüedad, y cómo hombres y mujeres comunes hacían la obra de Dios. Sin embargo, Oliver tenía aún muchas preguntas sobre la obra del Señor, y tenía hambre de hallar las respuestas. José oró pidiendo una revelación para él por medio del Urim y Tumim, y el Señor respondió: Por consiguiente, si me pedís, recibiréis. Él declaró: Y si preguntas, conocerás misterios grandes y maravillosos. El Señor también instó a Oliver a recordar el testimonio que había recibido antes de ir a Harmony, que Oliver no lo había dicho a nadie. No hablé paz a tu mente en cuanto al asunto. ¿Qué mayor testimonio puedes tener que de Dios?, preguntó el Señor. Si te he declarado cosas que ningún hombre conoce, ¿no has recibido un testimonio? Oliver estaba atónito. Inmediatamente le contó a José acerca de su oración secreta y el testimonio divino que había recibido. Nadie podría haber sabido eso, salvo Dios, dijo Oliver, por lo que él ahora sabía que la obra era verdadera. Continuaron con la labor, y Oliver comenzó a preguntarse si él podría traducir también. Él creía que Dios podía valerse de instrumentos como piedras de vidente, y de vez en cuando había utilizado una vara de adivinación para encontrar agua y minerales. Sin embargo, no estaba seguro si su vara funcionaba por el poder de Dios. El proceso de revelación seguía siendo un misterio para él. José nuevamente planteó las preguntas de Oliver ante el Señor, y el Señor le dijo a Oliver que él tenía el poder para adquirir conocimiento si pedía con fe. El Señor confirmó que la vara de Oliver funcionaba por el poder de Dios, al igual que la vara de Aarón en el Antiguo Testamento. Y le enseñó entonces más acerca de la revelación. Hablaré a tu mente y a tu corazón por medio del Espíritu Santo, dijo él. He aquí, este es el espíritu de revelación. También le dijo a Oliver que podría traducir el registro como lo hacía José, siempre y cuando tuviera fe. Recuerda, declaró el Señor, que sin fe no puedes hacer nada. Después de la revelación, Oliver estaba ansioso por traducir. Siguió el ejemplo de José, pero como las palabras no llegaban fácilmente, se sintió frustrado y confuso. Viendo el esfuerzo de su amigo, José sintió compasión por él. A José le había llevado tiempo poner su corazón y su mente a tono con la obra de traducción, pero Oliver parecía creer que podría aprenderlo y dominarlo rápidamente. Que tuviera un don espiritual no era suficiente. Debía cultivarlo y desarrollarlo con el tiempo para emplearlo en la obra de Dios. Oliver pronto se dio por vencido y le preguntó a José por qué no había podido traducir. José preguntó al Señor: ¿Has supuesto que yo te lo concedería cuando no pensaste sino en pedirme? Respondió el Señor: Debes estudiarlo en tu mente. Entonces has de preguntarme si está bien. El Señor le mandó a Oliver que fuera paciente. No es oportuno que traduzcas ahora, dijo él. La obra a la cual has sido llamado es la de escribir por mi siervo José.
Le prometió a Oliver que tendría otras oportunidades de traducir más adelante, pero por ahora, él sería el escriba y José el vidente. Capítulo 7. Consiervos. La primavera de 1829 fue fría y húmeda hasta bien entrado mayo. Mientras los granjeros de los alrededores de Harmony permanecían en sus viviendas, postergando la siembra de primavera hasta que mejorara el tiempo, José y Oliver trabajaron en la traducción del registro todo lo que pudieron. Habían llegado a una parte del registro donde se relataba lo sucedido entre los nefitas y los lamanitas cuando Jesús murió en Jerusalén. Narraba sobre terremotos y tormentas enormes que diezmaron a la población y alteraron el relieve de esas tierras. Algunas ciudades se hundieron en las profundidades de la tierra, mientras que otras se incendiaron y ardieron. Los relámpagos rasgaron el cielo durante horas, y el sol desapareció, dejando a los sobrevivientes sumidos en una densa oscuridad. Durante 3 días, el pueblo gimió y lamentó la muerte de sus seres queridos. Finalmente, la voz de Jesucristo traspasó las tinieblas. ¿No os volveréis a mí ahora?, preguntó él, y os arrepentiréis de vuestros pecados, y os convertiréis para que yo os sane. Él dispersó la oscuridad, y el pueblo se arrepintió. Poco tiempo después, muchos de ellos se reunieron en el templo que estaba en una tierra llamada Abundancia, y hablaban de los increíbles cambios que había sufrido la tierra. Fue mientras conversaban unos con otros que vieron al Hijo de Dios descender del cielo. «Yo soy Jesucristo», afirmó, «de quien los profetas testificaron que vendría al mundo». Él permaneció con ellos por un tiempo, les enseñó su evangelio y les mandó que se bautizaran por inmersión para la remisión de pecados. «Cualquiera que crea en mí y sea bautizado, éste será salvo», declaró, «y son ellos los que heredarán el reino de Dios». Antes de ascender al cielo, otorgó a hombres justos la autoridad para bautizar a aquellos que creyeran en él. Esas enseñanzas causaron una gran impresión en José y Oliver mientras traducían. Al igual que su hermano Alvin, José jamás había sido bautizado y deseaba saber más de la ordenanza y de la autoridad necesaria para realizarla. El 15 de mayo de 1829 cesaron las lluvias, y José y Oliver se adentraron en el bosque cerca del río Susquehanna. Poniéndose de rodillas, le preguntaron a Dios en cuanto al bautismo y la remisión de los pecados. Mientras oraban, la voz del Redentor les habló paz, y apareció un ángel en una nube de luz. Se presentó como Juan el Bautista, y puso sus manos sobre sus cabezas. El gozo se adueñó de sus corazones y fueron envueltos en el amor de Dios. «Sobre vosotros, mis consiervos», declaró Juan, «en el nombre del Mesías, confiero el sacerdocio de Aarón, el cual tiene las llaves del ministerio de ángeles y del evangelio de arrepentimiento y del bautismo por inmersión para la remisión de pecados». La voz del ángel era suave, pero pareció penetrar en José y Oliver hasta lo más profundo. El mensajero explicó que el sacerdocio arónico los autorizaba a efectuar bautismos, y les mandó que se bautizaran el uno al otro después de que él partiese. También mencionó que más adelante recibirían más poder del sacerdocio, el cual les daría autoridad para conferir el don del Espíritu Santo el uno al otro y a quienes bautizaran. Después que Juan el Bautista partió, José y Oliver caminaron hasta el río y entraron en el agua. Primero, José bautizó a Oliver, y al salir del agua, Oliver empezó a profetizar acerca de cosas que pronto ocurrirían. Luego, Oliver bautizó a José,
quien emergió del río profetizando acerca del surgimiento de la Iglesia de Cristo, la cual el Señor había prometido que establecería entre ellos. Siguiendo las instrucciones de Juan el Bautista, volvieron al bosque y se ordenaron el uno al otro al sacerdocio arónico. Frecuentemente, tanto en su estudio de la Biblia como en su traducción del registro antiguo, José y Oliver habían leído sobre la autoridad para actuar en el nombre de Dios. Ahora ellos poseían esa autoridad. Después de su bautismo, José y Oliver notaron que las escrituras que alguna vez les habían parecido enigmáticas y misteriosas, de repente se volvieron más claras. La verdad y el entendimiento inundaron sus mentes. Mientras tanto, en el estado de Nueva York, un amigo de Oliver, llamado David Whitmer, estaba ansioso por saber más acerca de la obra de José. Aunque David vivía en Fayette, a unos 50 kilómetros de Manchester, él se había hecho amigo de Oliver, cuando éste enseñaba en la escuela y vivía con la familia Smith. Conversaban a menudo acerca de las planchas de oro, y cuando Oliver se mudó a Harmony, le prometió a David que le escribiría para contarle sobre la traducción. Poco tiempo después, las cartas comenzaron a llegar. Oliver escribió que José Smith conocía detalles acerca de su vida que nadie podría haber sabido excepto por revelación de Dios. Describió las palabras del Señor a José y la traducción del registro. En una carta, Oliver compartió algunas líneas de la traducción y testificó de su veracidad. Otra carta le informó a David que era la voluntad de Dios que trajera su yunta y carromato a Harmony para ayudar a José, Emma y Oliver a mudarse a la casa de los Whitmer en Fayette, donde terminarían la traducción. La gente de Harmony se estaba volviendo intolerante con la familia Smith. Algunos hombres hasta habían amenazado con atacarlos, y de no haber sido por la influencia de la familia de Emma, podrían haberles ocasionado mucho daño. David compartió las cartas de Oliver con sus padres y hermanos, quienes aceptaron hospedar a José, Emma y Oliver en su casa. Los Whitmer eran descendientes de colonos de habla alemana y tenían la reputación de ser personas devotas y de trabajo arduo. Su granja estaba lo suficientemente cerca de la casa de los Smith como para ir a visitarlos, pero a suficiente distancia como para eludir las molestias de los ladrones. David quería partir hacia Harmony inmediatamente, pero su padre le recordó que tenía 2 días de trabajo pesado antes de que pudiera partir. Era la época de la siembra, y David debía arar 8 hectáreas y fertilizar la tierra con yeso para que el trigo creciese con más fuerza. Su padre le indicó que primero debía orar para saber si era absolutamente necesario partir en ese momento. David aceptó el consejo de su padre, y mientras oraba, sintió que el Espíritu le dijo que terminara su trabajo en casa antes de viajar a Harmony. A la mañana siguiente, David salió al campo y contempló que había hileras de surcos oscuros en un terreno que no había sido arado la tarde anterior. Al explorar el campo con más detenimiento, vio que alrededor de 2 hectáreas y media habían sido aradas durante la noche, y el arado estaba esperándolo en el último surco, listo para que él terminara el trabajo. El padre de David quedó atónito cuando supo lo que había sucedido. «Debe haber un poder superior en esto», le dijo, «y pienso que deberías ir a Pensilvania tan pronto como hayas esparcido el yeso». David trabajó con empeño arando el resto del campo y preparó la tierra para una siembra exitosa. Cuando terminó, enganchó su carromato a un fuerte tiro de caballos y partió hacia Harmony antes de lo esperado. Cuando José, Emma y Oliver se mudaron a Fayette, la madre de David se vio recargada de trabajo. Mary Whitmer y su esposo Peter tenían 8 hijos de entre 15 y 30 años.
y los pocos que ya no vivían en casa residían muy cerca. Para atender a sus necesidades, Mary trabajaba mucho todo el día, y tener 3 huéspedes le significó un aumento de trabajo. Mary tenía fe en el llamamiento de José y no se quejaba, pero sus fuerzas se estaban agotando. Ese verano en Fayette, el calor era sofocante. Mientras Mary lavaba la ropa y preparaba la comida, José dictaba la traducción en una habitación de la planta alta. Por lo general, Oliver era su escribiente, pero en ocasiones, Emma o alguno de la familia Whitmer se turnaban para escribir. A veces, cuando José y Oliver se cansaban del esfuerzo de traducir, salían a caminar junto a un estanque cercano y lanzaban piedras que rebotaban sobre la superficie del agua. María tenía poco tiempo para sí misma o para relajarse, y la carga de trabajo adicional y la presión que sentía eran difíciles de sobrellevar. Un día, mientras se encontraba cerca del establo donde se ordeñaban las vacas, vio a un hombre de cabello gris que cargaba un morral cruzado sobre el hombro. Su súbita aparición le asustó, pero al acercarse él, le habló con una voz amable que la tranquilizó. «Mi nombre es Moroni», le dijo. «Estás muy cansada con todo el trabajo adicional que tienes que hacer». Se quitó el morral del hombro, y Mary vio que comenzaba a abrirlo. «Has sido muy fiel y diligente en tus labores», prosiguió. «Por lo tanto, es apropiado que recibas un testimonio a fin de que se fortalezca tu fe». Moroni abrió el morral y sacó las planchas de oro. Las sostuvo frente a Mary y dio vuelta a sus páginas para que ella pudiera ver los escritos que había en ellas. Después de pasar la última página, la instó a ser paciente y fiel mientras soportaba un poco más la carga adicional de trabajo. Le prometió que sería bendecida por ello. El anciano desapareció un momento después, dejando a Mary a solas. Ella seguía teniendo mucho trabajo por hacer, pero eso ya no la preocupaba. En la granja de los Whitmer, José traducía rápidamente, pero algunos días eran difíciles. Su mente se distraía con otros asuntos y no podía enfocarse en las cosas espirituales. La pequeña casa de los Whitmer siempre estaba llena de gente y distracciones. Mudarse allí había significado renunciar a la relativa privacidad que él y Emma habían tenido en Harmony. Una mañana, cuando se preparaba para traducir, José se enfadó con Emma. Más tarde, cuando se unió a Oliver y a David en la habitación superior donde trabajaban, no pudo traducir ni una sílaba. Salió de la habitación y se dirigió hacia el huerto. Permaneció afuera alrededor de 1 hora, orando. Cuando regresó, se disculpó con Emma y le pidió perdón. Luego, continuó traduciendo como de costumbre. José se encontraba traduciendo la última parte del registro, conocida como las planchas menores de Nefi, que en realidad constituirían el principio del libro. Las planchas menores revelaban un relato similar al que él y Martin habían traducido y perdido. Narraban la historia de un joven llamado Nefi y de su familia, y cómo Dios los había guiado desde Jerusalén hasta una nueva tierra prometida. En ellas se explicaban los orígenes del registro y las primeras contiendas entre el pueblo de los nefitas y los lamanitas. Y lo que era más importante, daban un potente testimonio de Jesucristo y su expiación. Cuando José tradujo lo escrito sobre la última plancha, descubrió que explicaba el propósito del registro y que le daba un título, el Libro de Mormón, en honor al profeta e historiador que lo había compilado. Desde que comenzó a traducir el Libro de Mormón, José había estado aprendiendo mucho sobre su futura función en la obra de Dios. En sus páginas, él pudo reconocer enseñanzas básicas que había aprendido de la Biblia
y además aprendió nuevas verdades y obtuvo nuevos conocimientos acerca de Jesucristo y su Evangelio. Asimismo, el libro desveló pasajes sobre los últimos días en los que se profetizaba acerca de un vidente escogido llamado José, quien sacaría a luz la palabra del Señor y restauraría convenios y conocimientos que se habían perdido. En el registro, José descubrió que Nefi explicaba más en detalle la profecía de Isaías acerca de un libro sellado que los instruidos no podrían leer. Cuando José leyó esa profecía, pensó en la conversación que Martin Harris tuvo con el profesor Anton. Eso confirmaba que solo Dios podía hacer brotar el libro de la tierra y establecer la iglesia de Cristo en los últimos días. Cuando José y sus amigos terminaron la traducción, recordaron una promesa que el Señor había hecho en el libro de Mormón y en sus revelaciones, que se mostraría las planchas a 3 testigos. Por esos días, Martin Harris y los padres de José se encontraban de visita en la granja de la familia Whitmer. Y una mañana, Martin, Oliver y David le rogaron a José para ser ellos los testigos. José oró, y el Señor le respondió, indicando que si confiaban en Él con todo su corazón y se comprometían a testificar de la verdad, ellos podrían ver las planchas. «Debes humillarte ante tu Dios en este día», José le dijo específicamente a Martin, «y obtener, si es posible, el perdón de tus pecados». Más tarde, ese mismo día, José se dirigió con los 3 hombres al bosque que se hallaba cerca de la casa de los Whitmer. Se arrodillaron y se turnaron para orar y pedir que les fueran mostradas las planchas, pero no sucedió nada. Lo intentaron una segunda vez, pero tampoco hubo respuesta. Finalmente, Martin se puso de pie y se alejó, comentando que él era la razón por la que los cielos seguían cerrados. José, Oliver y David continuaron orando, y pronto un ángel apareció en una luz brillante arriba de ellos. Tenía las planchas en sus manos, y las fue pasando una por una, mostrándoles los símbolos que estaban grabados en cada página. Junto a él apareció una mesa, sobre la cual había artefactos antiguos que se describían en el libro de Mormón: los intérpretes, el pectoral, una espada y la milagrosa brújula que guió a la familia de Nefi desde Jerusalén hasta la tierra prometida. Los hombres oyeron la voz de Dios declarar: «Estas planchas se han revelado por el poder de Dios y han sido traducidas por el poder de Dios. Su traducción, la cual habéis visto, es correcta, y os mando dar testimonio de lo que ahora veis y oís». Al partir el ángel, José se adentró más en el bosque y halló a Martin de rodillas. Martin le dijo que aún no había recibido un testimonio del Señor, pero que aún deseaba ver las planchas. Le pidió a José que orase con él. José se arrodilló a su lado, y antes de que pronunciaran palabra, vieron al mismo ángel, quien les mostró las planchas y los demás objetos antiguos. «Es suficiente, exclamó Martin. «Mis ojos han visto, mis ojos han visto». José y los 3 testigos regresaron a la casa de los Whitmer por la tarde. Mary Whitmer estaba conversando con los padres de José, cuando éste entró corriendo en la habitación. «¡Padre! ¡Madre!», exclamó. «No saben ustedes lo feliz que soy». Se dejó caer al lado de su madre. «El Señor ha hecho que se mostraran las planchas a otros 3, aparte de mí», explicó. «Ahora ellos saben por sí mismos que no ando engañando a la gente». Sentía que acababa de liberarse de la carga que llevaba sobre sus hombros. «Ahora ellos tendrán que llevar una porción», dijo. «Ya no tendré que estar enteramente solo en el mundo». Entonces Martin entró en la habitación, rebosante de alegría. «He visto ahora a un ángel del cielo», exclamó.
Alabo a Dios con toda la sinceridad de mi alma por haber condescendido para que yo, aun yo, sea un testigo de la grandeza de su obra. Unos días más tarde, los Whitmer visitaron a la familia Smith en su granja en Manchester. Sabiendo que el Señor había prometido que establecería sus palabras en la boca de cuantos testigos a él le plazca, José fue al bosque con su padre, Hiram y Samuel, y con 4 de los hermanos de David Whitmer, Christian, Jacob, Peter hijo y John, y el cuñado de ellos, Hiram Page. Los hombres se reunieron en un lugar donde la familia Smith solía orar en privado. Con el permiso del Señor, José descubrió las planchas y las mostró al grupo. Ellos no vieron a un ángel, como los 3 testigos, pero José les permitió tener el registro en sus manos, pasar sus páginas y examinar su arcaica caligrafía. Sostener las planchas en sus manos reafirmó su fe en que era verdadero el testimonio de José acerca del ángel y el registro antiguo. Ahora que había finalizado la traducción y contaba con testigos que respaldaban su milagroso testimonio, José ya no necesitaba las planchas. Después que los hombres salieron del bosque y regresaron a la casa, el ángel apareció y José le devolvió el registro sagrado.